Pasando a un segundo aspecto, fíjate, quiero compartir contigo tres experiencias eucarísticas que como sacerdote el Señor me ha regalado y que de alguna manera yo creo que no son exclusivas para mí, o no han sido exclusivas para mí, sino han sido parte de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Porque justamente a través de esas experiencias he podido constatar con toda la realidad la existencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Empezaré con esta experiencia que ciertamente por el tiempo no voy a entrar en muchos detalles, pero que es una experiencia hermosísima que el Señor me ha regalado, ¿no? Para poderla contemplar, para poder contemplar su presencia real en la Eucaristía. Pues era muy niño cuando tuve la bendición de asistir a una Eucaristía donde llegó a nuestro pueblo un sacerdote muy alto. Él estaba muy alto y yo pues obviamente estaba muy niño y o sea, como era altísimo, ¿verdad? Pues imagínense, yo estaba muy chaparrito, muy niño, y entonces ese hombre se me hacía a mí gigantísimo cuando se puso su sotana, una blanca o la alba, cuando se puso la casulla, que yo ni sabía ni cómo se llamaba todo eso. Resulta que pues yo porque así lo quiso él y Dios también, pues llamó que estuviéramos atrás de él. Él celebró la Eucaristía en nuestra capilla que apenas estábamos iniciando allá en nuestro pueblo y nos pidió a los niños que nos sentáramos atrás de él. Entonces pues durante la celebración de eucarística yo solamente permanecí en silencio, no trataba de no moverme porque veía ahí a los ojos de mi mamá que mi mamá me estaba viendo de que no me avergüences. Entonces yo recuerdo que estaba muy atento, entre comillas atento, pero no entendía nada de la Eucaristía porque al final de cuentas era la primera Eucaristía a la que yo asistía. Entonces tendría alrededor de unos 8 años en aquel tiempo. Y entonces pues llegó, pasó toda la Eucaristía, pasó toda la celebración, la mayor parte de la celebración, la homilía, todo eso. Llegó el momento de la consagración. Y el momento de la consagración justamente fue ahí donde nuestro Señor en su gran misericordia me permitió a mí contemplar algo que no olvidaré jamás. Y es justamente cuando el sacerdote, yo estando atrás de él, el sacerdote toma la hostia y la eleva, aparte de que estaba altísimo, como les digo, pues le alzó las manos así súper altísimo. Y entonces yo de la parte de atrás de él, pues vi cómo salió la hostia, ¿no? Levantada así enormemente. Y después que la tenía con las dos manos levantadas así, pues justamente teniendo las manos levantadas así, en ese momento, a mí me pareció que de la hostia salía una agua que se le iba por todas las manos así, como una especie de torrente de agua. Y a mí se me hacía muy, muy interesante eso. Y yo digo, ¿cómo le hace, no? Y yo veía el piso y decía, ¿pero dónde se está yendo esa agua que le está poniendo el sacerdote? Y entonces al sacerdote, al padre. Y yo buscaba el agua con todas las intenciones, yo no encontraba nada, yo no veía que él se mojara, ni que se inmutara para nada. Entonces después levantó el cáliz y de la misma manera. Entonces otra vez bajó el agua, y yo seguía como con una curiosidad impresionante. Yo quería que rapidísimo se bajara, yo quería que rapidísimo terminara la misa para que pues sí, realmente le preguntara qué pasó, ¿no? Al terminar, por supuesto, la misa, no dudé mucho, fui invitado a comer a casa de mis padres y yo ahí aproveché para decirle al padre, oiga, le quiero hacer una pregunta. ¿A dónde se fue el agua? Y él me dijo, ¿cuál agua? Él pensaba que era la agüita donde nos lavamos nosotros las manos para purificarnos a nombre de toda la comunidad de nuestras faltas. Y yo entonces le digo, no, es agua, no, el agua que salió de la cosita blanca. Y me dijo, no se dice cosita blanca, la hostia, ¿te refieras? Pues sí, como sea. Y de la copa, me dijo, no, copa, se llama cáliz. Le digo, ¿pero dónde se fue el agua? Porque yo vi que salió agua de la hostia y salió agua del cáliz y se fue por sus manos hacia atrás, y yo no vi que cayó en el piso. ¿Dónde se fue? Entonces obviamente el sacerdote en aquel tiempo
pues, no sé, cosas uno escucha tanto que a veces, la verdad que uno se vuelve de pronto a lo mejor incrédulo, ¿no? Y entonces lo que me dijo, no, niño, eso no sucedió, no, entonces tú viste algo que no existe. Y entonces yo insistí, padre, yo vi eso, dígame de qué se trata eso. Entonces, justamente el sacerdote pues dijo, no, eso no sucede. Y eso a mí me quedó como muy aquí en la cabeza. Y de tal manera que entonces dije yo quiero hacer eso. Parece que el padre hace magia, ¿no? Para mí el padre hizo magia, porque obviamente yo no entendía la cuestión de la Eucaristía, la presencia real de Jesús, nada de eso, porque pues apenas estaba en el catecismo. Y entonces resulta que me quedó en la cabeza, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y era como ese deseo de querer ser sacerdote. Y pues ciertamente, queridos hermanos y hermanas, eso para mí, en eso consiste. Cuando alguien me pregunta, ¿usted cómo fue llamado? Puedo decirles que esa es la manera en cómo el Señor me llamó a querer ser sacerdote, con esa pequeña gracia que el Señor me dio, que solamente yo lo contemplé. El sacerdote ciertamente dijo que no existía, y obviamente pues no existe, ¿no? O sea, al final de cuentas no nos sale agua de las manos, nada de eso. Habrá gente que a lo mejor el Señor le regala también algún don, alguna cosa que vea cosas, pero al final de cuentas pues nosotros no tenemos eso, no sucede ese evento realmente en la Eucaristía, pero sí sucede la cuestión de la presencia real del Espíritu de Dios, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo recuerdo que insistí mucho, después le platiqué a mi madre sobre eso, y le dije, y le pregunté, mamacita, ¿por qué? Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y muchas veces cuando estoy celebrando la Eucaristía y alzo la hostia, en ese momento también vuelvo a decir, Señor Jesús, qué maravilloso eres, de una manera tan simple, de una manera tan única, tuviste la caridad de llamarme al sacerdocio, lo cual agradezco infinitamente, ¿no? Y entonces, pasando el tiempo, pasaron por supuesto muchísimos años, alrededor de unos 20 años, 21 años de que había visto eso, hasta el día de mi ordenación. Pasó mi ordenación en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, y después de ahí, como a los 15 días, regresé para la parroquia en la que había sido nombrado vicario aquí en San Antonio, Texas, y estando celebrando la Eucaristía en una de esas ocasiones, pues habían pasado, no sé, tal vez unas 3 semanas después de mi ordenación sacerdotal, cuando en una celebración de entre semana, pues me tocó, ¿verdad?, celebrar perdón, no fue de entre semana, fue domingo en la mañana. Y entonces tomé la hostia y realicé las palabras consecratorias. Después, al tomar el cáliz, en el momento que elevó el cáliz, pues se derramó una cantidad de agua del cáliz, como si se hubiera desfundado el cáliz, y sobre el altar, o sea, una cantidad impresionante. Yo recuerdo que mi diácono que me estaba asistiendo se quedó todo asustado porque pensó que se había desfundado el cáliz, o me lo había dado mal, o me lo había llenado de más, o lo que sea. Y entonces, pero la cantidad de agua que se vino sobre el altar era, por supuesto, en enormidad, más grande, o era mucho más cantidad que la que el cáliz puede sostener. Y entonces yo guardé silencio y simplemente me acordé luego el pasado, esa agua de aquel sacerdote, y digo, Dios mío, es real, ¿no? Sucedió, me lo regalaste a mí, qué maravilla, ¿no? Entonces le pedí que trajera toallas y secamos todo, pero ciertamente una de las cosas más sorprendentes es que pues aquí mismo, ¿no?, tenemos las hostias, y tenemos la hostia grande y las pequeñitas y todo, y teníamos el corporal, donde se pone todo, el libro o lo que sea. Y entonces pues lo más sorprendente para mí fue, otra de las cosas sorprendentes, no que más sorprendente, era que pues se cayó el agua todo alrededor, por supuesto, pero las hostias estaban intactas, no estaban mojadas para nada. El mismo corporal no estaba mojado, todo estaba mojado alrededor, se cayó incluso hasta el piso.
y pues secamos. Yo recuerdo que las toallitas se empapaban de agua y tráigame otra y el diácono las exprimía, ¿no? Y entonces pues ahí siguió la misa, tuve mucha emoción y le di gracias a Dios enormemente por esa gracia infinita. Y pues bueno, eso es algo que quisiera decirles a ustedes, por supuesto, con este primer ejemplo, que es real, que Jesús regala sus dones, que de verdad hacen maravillas. El cáliz, por supuesto, nunca se desfundó, seguía teniendo la sangre de Cristo en el lugar adecuado, solamente pues todo. Yo recuerdo que el agua se me vino para las manos y me empapé yo mismo de agua, pero las hostias y el corporal en el altar quedaron secos, como si no hubiera sucedido nada. Y después de ahí, pues pasó algo que pues hasta ahora pues son cosas de Dios, ¿no? Después recogemos las cosas y ya fue que me dijo el diácono terminando la misa, me dijo: padre, ¿dónde están las toallas que utilizamos para secar el agua? Pues yo no sé, usted las recogió. Y después vino un monaguillo y dijo: aquí están. Y cuando nosotros agarramos las toallas, estaban secas, no tenían nada de agua. Entonces solamente ya ha sido el evento durante la Eucaristía y la verdad es que fue fantástico. Yo solamente me aguanté las lágrimas frente al diácono, pero pues sí, ya en el silencio, ¿no? Le doy gracias a Dios y pues no correspondía una duda de la presencia real de Jesús, sino que el Señor, me acuerdo que en su momento cuando le dije como niño, yo quiero hacer esto, que era para mí como la magia, yo pues creo pensar y creer que al final de cuentas el Señor me regaló eso porque lo quiso. Entonces pues doy gracias a Dios y espero que ustedes también tengan esa maravilla, ¿no? de poder disfrutar de las grandes cosas de nuestro Señor. El segundo ejemplo que quiero darles a ustedes, eso no es algo personal, sino es algo que lo pude ver en alguna persona. Estaba dando yo la comunión en una misa de domingo, de 11 de la mañana, recuerdo muy bien, y pues se van acercando las personas de todo tipo, ¿verdad? Las que vienen con mucha devoción, las que vienen acá como pues si no pasa nada, las que reciben a Jesús como si fuera cualquier cosa. Y recuerdo que venía esta mujer, venía como muy compungida, o sea, como muy devota, así como muy con una preparación, con unos ojos como casi a punto de soltar la lágrima, y venía con mucha emoción. Y cuando yo le dije cuerpo de Cristo, ella respondió amén, y ciertamente no lo recibió en sus manos, sino lo recibió en sus labios, en la boca. Entonces en el momento en el que yo coloco la hostia en la lengua de esta persona, automáticamente se encendió como si hubiese sido un foco de una luz impresionante que le llenó toda su boca de una luz. La hostia se convirtió en una especie de foco, ¿no? Que iluminó todo. O sea, puedo decirlo así, que en cierto sentido me provocó pues como que me sintiera hostigado por los rayos de luz, ¿no? Y pues pero la persona no se dio cuenta, simplemente dijo amén y se fue. Y yo dije: Dios mío, qué cosa tan maravillosa, esa mujer te recibió con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón, no sé qué era lo que te venía rezando, qué era lo que te venía pidiendo, mi Señor Jesús, pero lo único que sé es que tú te has manifestado grandemente para con ella. No supe la verdad quién era esa persona, no la conozco, no la ubico, no sé si, y tampoco recuerdo que haya venido después. Tal vez fue una de esas personas que a veces van de una iglesia a otra o pasó por casualidad aquí en nuestra parroquia, la verdad no sé. Pero esa fue justamente el evento que pasó. El otro evento, tercero y último, que quiero compartir con ustedes, es justamente la multiplicación de los panes, la multiplicación de la Eucaristía.
esto ha sido algo que el Señor nos ha concedido. No creo que solamente a mí, sino a la mayoría de mis hermanos sacerdotes hemos sido testigos de esta multiplicación de los panes. Ha sido una de las manifestaciones más recurrentes de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿verdad? Por lo menos en la que yo he podido testificar. Muchas veces el sacristán o la persona, los coordinadores de cada misa, no ponen las hostias suficientes y ya pues uno se va dando cuenta de que viene la fila y la fila y la fila y no termina, ¿no? Y ves en el ciborium y ya ves poquitas hostias y en ocasiones pues las tienes que ir dividiendo en 2 o a veces hasta 3 o 4 fragmentos para poderles dar a la comunión a todas las personas. Entonces pues llegó un momento en el que, aunque fraccioné todas las hostias, yo solamente vi que en el ciborio ya nomás quedaban como 2 hostias, 3, y había más de 5 personas en la fila todavía. Y entonces pues dije yo, pues como ni modo, voy a dar la comunión hasta donde alcance, y los que no alcancen pues les pediré disculpas. Y entonces yo tomo la hostia y se las voy dando y todo, y pues queridos hermanos y hermanas, al término de darle la comunión, resulta que me ha alcanzado para todos y sigue habiendo hostias en el ciborio, ¿no? Recuerdo en una de esas ocasiones que solamente tenía una hostia y la vi, y según yo había dado la última hostia, y cuando ya me regresé al altar para hacer la purificación, poder echar las partículas del cuerpo de Cristo en el cáliz, pues resulta que no, había 3 hostias en el ciborio. Y yo dije, pues, ¿quién me las puso aquí, no? ¿De dónde salieron? Obviamente nadie las puso, no habían ya mis hermanos ministros, el diácono, tampoco tenían hostias en sus ciborios cuando me ayudaron a repartir la comunión. Y entonces, pues, ¿qué podía ser, no? La gracia divina, Jesús mismo que había cumplido su palabra nuevamente de que su cuerpo y su sangre no faltarán. No nos quedaremos nosotros con hambre. Y también aquel pasaje del profeta Isaías donde nosotros tengamos, por más que querramos ser generosos, no le vamos a ganar nosotros generosidad a nuestro Señor. Y entonces también recordando a Elías cuando fue a ver a esta mujer, y la mujer le dijo, solamente es lo que yo tengo para darte. Y él dice, no, haz tú un panecito para mí, después lo harás para ti, te prometo que nunca te faltará aceite y nunca te faltará harina. Entonces eso fue lo que cumplió nuestro Señor. Entonces, queridos hermanos y hermanas, de verdad, a veces por prudencia nosotros no contamos todas esas cosas, porque a veces la gente piensa que uno pues quiere como hacer, presumir cosas o no, o a veces cabe la posibilidad de que pues la gente piense que uno tenga cierta devoción o cierta santidad o cosas así, y le da uno miedo, ¿no? Pues que la gente confunda las cosas, o también a veces que no seamos considerados con seriedad, pero pues después de todo el Señor ha hecho grandes maravillas. Y pues comparto con ustedes estas 3 experiencias. Hay muchas más, por supuesto, donde el Señor se ha manifestado enormemente, pero pues bueno, ya se quedará para otra ocasión, ¿no? Para que ustedes compartamos. También, si usted tiene y desea, también le encargo, por favor, que ahí en los comentarios de esta pequeña pequeño video en vivo que estamos haciendo, pues también usted puede compartirnos sus experiencias. No tenga miedo, el Señor le regala. Uno tiene miedo y tiene duda de poder compartir algo cuando es algo de nosotros. Cuando es algo de Dios, mis hermanos y hermanas, no hay que tener miedo. ¿Por qué? Dios así lo quiere, Dios así lo desea. Y entonces nada más como para dejarles como dicen, un plus o un pilón, solamente quisiera decirles que en una ocasión, estando nosotros, el diácono que estaba celebrando conmigo la Eucaristía, después de que recogimos las hostias que sobraron, cuando
pusimos ya todas las hostias adentro, que puse todas las hostias. En ese momento que pongo las últimas hostias en el ciborio, en ese tipo copón que guardamos en el tabernáculo, empezó a salir como esa especie de rayos, ¿no? Como cuando hay una tormenta eléctrica, que salen rayos así por todos lados. Yo recuerdo que así empezó a salir en el cáliz, así rayos que chocaban pero impresionante, una cosa bellísima, chocaban los rayos. Y entonces le dije a mi hermano, el diácono, venga. Y nada más se acercó, lo vio y se quedó así de... ¡Ah! Y al término de la Eucaristía me dijo, ¿y eso qué fue, padre? Ay, hermano, ¿cómo que eso qué fue? Pues la manifestación de Dios. No me digas qué significado tiene, porque yo tampoco lo sé. Pero lo único que te puedo decir es que yo no me lo imaginé, porque tú eres testigo, tú lo viste. Entonces, pues, ojalá que de verdad ustedes también tengan un corazón eucarístico. Por eso yo siempre me identifico también con eso, como ser ese mensajero eucarístico. Amante de Jesús, esclavo de Jesús, Eucaristía, a través de María, Madre de la Eucaristía. Ella nos entrega a su Hijo, nos lo entregó desde el día que lo concibió en su seno. Ella es el primer tabernáculo, la primera custodia. Ella es el primer ciborio, el primer cáliz, el primer corporal, el primer purificador. Ella, la Virgen María, Madre de Jesús, nos entrega siempre a Jesús Eucaristía. Así que si tienes dudas de fe, solamente dile, mamita María, María, Madre de la Eucaristía, sé la compañía mía, la guía mía, la maestra mía, para que pueda amar a tu Hijo en la Eucaristía, tal y como Él se lo merece. Entonces, pues, les vuelvo a decir, si usted gusta y quiere, compártanos sus experiencias, y de verdad que el Señor hace grandes maravillas. La gente que no ha tenido esas experiencias con Cristo Jesús, a veces no es porque el Señor no quiera dárselas, sino porque a lo mejor ellos no están dispuestos, no están preparados. Entonces, gracias, queridos hermanos, por este tiempo que me regalaron de estar aquí compartiendo. Ojalá que puedan compartir también esta pequeña grabación con sus contactos, y que el Señor Dios Todopoderoso me los bendiga, me los proteja. Y acuérdense, el Señor hace grandes maravillas en la Eucaristía. El Señor les bendiga, y que la protección de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, no les falte nunca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.